tu pueblo, Padre, y que nos permitas salir de este lugar con tu palabra y, Señor, con un corazón dispuesto a practicarla y a vivirla. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Como ya he mencionado, yo no voy a estar predicando hoy, sino tenemos un misionero de Francia que está aquí con nosotros. Y de verdad, hermano Sean tiene un lugar muy especial en mi vida. Hermano Sean está discipulando uno de mis hijos, está invirtiendo en la vida de él. De hecho, que él está haciendo eso, me da confianza que él va a hacer lo mismo en Francia. Igual como él está invirtiendo en la vida de mi hijo, él está invirtiendo y haciendo discipulados o discípulos ahí en Francia. Y es él que va a entregarnos la palabra de Dios hoy. Y como él no habla español, tenemos a hermano Joel aquí. Y hermano Joel va a ayudarnos de traducirlo de inglés a español. Hermano Sean. Gracias. Dios les bendiga. Good afternoon. Buenas tardes. I'm very, very happy to be with you all. Estoy muy contento de estar con ustedes. And believe it or not, Y créanlo o no, this is the first time that I've ever preached with a translator. es la primera vez que predico con un traductor. I've always preached either in English or in French. Siempre he predicado en inglés o en francés. And I'm sorry that I can't speak to you all in your heart language. Y me disculpo porque no puedo predicarles en español. But we're in this adventure together. Pero estamos en esto juntos. And this is a message that I first preached to a congregation in France. Y este es un mensaje que prediqué primeramente en una iglesia en Francia. And I want to share this passage with you Y quiero compartir este pasaje con ustedes, because not only do I want you to feel closer to me, no solo porque quiero que se sientan más cercanos a mí, but also closer to your brothers and sisters who are in France. sino también más cercanos a sus hermanos y hermanas en Francia. So turn in your Bibles to Jeremiah chapter 9, Vamos a nuestras Biblias en Jeremías 9, verse Jeremías 23. 9, 23 y 24. Gracias. Jeremías 9. And just to tell you what we'll be discussing today, Y solo para decirles de qué estaremos platicando el día de hoy. this short passage is all about humility. Todo este pasaje corto se trata de humildad. But unfortunately, over the course of my own Christian life, Desafortunadamente en el curso de mi propia vida I have not thought enough about humility, no he pensado lo suficiente en la humildad, nor have I prayed for God to humble me like I should have. ni tampoco he orado a Dios que me haga más humilde como debería haberlo hecho. But graciously, the Lord used His word to remind me of the necessity of humility. Pero por su gracia Dios me ha hecho comprender a través de su palabra de mi necesidad de humildad. And to remind me of the always present danger of pride. Y recordarme del peligro siempre presente del orgullo. The truth is, I have personally suffered greatly from the effects of my own pride. La verdad es que he sufrido mucho yo mismo por el orgullo. I have been depressed and anxious He estado deprimido, ansioso, and bitter and jealous. también he estado enojado, he estado celoso. I have compared myself and my ministry to other missionaries. He comparado mi ministerio con otros misioneros. And I even grew to resent people who love and serve God in a different way than I do. Y a veces he sentido mal con otras personas que también predican el Evangelio. I let myself be overwhelmed by this always present sin. Y me siento Burdened. sí, con una carga por este pecado constante en mi vida. And arrogantly, I never even realized
that it was a problem until God convicted me of it through the preaching of my pastor in France. Y nunca me había dado cuenta que era un problema hasta que Dios me convenció a través de mi pastor en Francia. And also through my own personal Bible reading in Jeremiah. Y también de mis propias lecturas en Jeremías. And so this text is very important to me, Este texto es muy importante para mí and I think it should be for you as well. y creo que también debería serlo para ustedes. So, Joel, can you read our text for us? 33 and 24, right? Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. So let's begin with a question. Comencemos con una pregunta. What is man's greatest trouble? ¿Cuál es el problema más grande de la humanidad? Or what is the cause of all of our problems? ¿O cuál es la causa de todos nuestros problemas? According to the scripture, De acuerdo con las escrituras, it is not a lack of education. no es una falta de educación, It is certainly not a lack of resources. tampoco es una falta de recursos. But if you're spiritually minded, Si ustedes piensan espiritualmente, you might think that it's sin in general. ustedes pueden decir que es el pecado en general, But I think that that's still a little too vague. pero pienso que es todavía muy vago. And that thought acts as only an ambiguous third party that we can cast all of our blame at. Y eso nada más funciona como si le estamos echando la culpa a una tercera persona, a alguien más. Man's greatest trouble, according to the scriptures, El problema más grande de la humanidad, de acuerdo con las escrituras, is in fact himself. es en realidad nosotros mismos. It is our flesh that is subject to sin. Es nosotros mismos que estamos sujetos al pecado. We have this troubling self-confidence Tenemos esta seguridad en nosotros mismos, and this self-confidence causes our love for God and our trust in God y eso causa que nuestro amor a Dios y nuestra confianza en Él to be overridden by a love and trust in our own abilities. que sean rebasados por el amor y la confianza en nuestras propias habilidades. We have so much power in our hands, Tenemos mucho poder en nuestras manos, more than any other people than at any other time. más que cualquier persona durante la historia. We have such marvels at our fingertips. Tenemos maravillas al alcance de nuestros dedos. With your phone or iPad, you have access to every bit of the world's knowledge. A través de su teléfono tienen acceso a todo el conocimiento que hay en el mundo. You can know anything you want to know right now. Y pueden saber cualquier cosa ahorita mismo. You can purchase anything you want right now. Pueden comprar lo que ustedes quieran ahorita mismo. We are strong, Somos fuertes and we boast about it. y presumimos de serlo. And this is an especially insidious problem. Y este es un problema especialmente traicionero. And as the preacher Martin Lloyd-Jones once said, Y como dijo alguna vez el predicador Martin Lloyd-Jones, it is a quite subtle problem es un problema sutil because man's technological achievements porque los logros tecnológicos del hombre and our strength y sus fortalezas and our vast wealth, y nuestras vastas riquezas these things are not inherently sinful, no son en sí mismas pecaminosas, nor do they in and of themselves lead us away from God. ni por ellas mismas nos apartan de Dios. But man has mistaken greatly by making what should be servants into masters. Sino que hemos confundido lo que deberían ser siervos
y los hemos hecho maestros. So take man's wisdom, for instance. Por ejemplo, la sabiduría del hombre. Is there anything wrong with wisdom? ¿Hay algo mal con la sabiduría? Is there not an entire book of the Bible devoted to teaching us how to be wise? ¿No hay todo un libro de la Biblia que está dedicado a enseñarnos acerca de la sabiduría? Or does God want us to remain ignorant ¿O Dios quiere que permanezcamos ignorantes, and unlearned? que no aprendamos más? Absolutely not. De ninguna manera. But man's wisdom, Pero la sabiduría del hombre, outside of its God-ordained barriers, fuera de los límites que Dios ha ordenado, it's to believe that we have the ability within ourselves to solve all of our problems. es creer que nosotros, dentro de nosotros mismos, tenemos la capacidad de resolver todos nuestros problemas. That if we would work and think hard enough, Que si trabajamos y pensamos lo suficientemente fuerte, we could make everything that's wrong with the world right again. podemos hacer que todo lo que está mal con el mundo, que esté bien. Podemos corregir cualquier cosa. And some men's wisdom assumes that educating the world will fix everything. Algunos piensan que, o asumen que si educamos a todo el mundo va a ser un mejor lugar. And this is the curse of what came from France, the Age of Enlightenment. Esta es la maldición de algo que vino de Francia, la edad de la iluminación, creo que le llaman. This way of thinking has harmed Western society for centuries. Esto ha lastimado, le ha hecho mal a las sociedades occidentales por siglos. Sometimes we arrogantly think, A veces somos tan arrogantes de pensar, if only those poor cannibals in the jungle knew how to read, si por ejemplo esos pobres caníbales en la selva fueran capaces de leer, then all their problems would be solved. todos sus problemas se resolverían. But with so many university graduates and brilliant thinkers around the world, Pero con tantos graduados de la universidad y tantos pensadores brillantes alrededor del mundo, and with technology that just 20 years ago seemed like science fiction, y con la tecnología que hace 20 años parecía ciencia ficción, then why are there still wars? ¿por qué hay guerras todavía? We just kill each other in more creative ways. Solamente nos estamos matando de maneras más creativas. Why are there still people addicted to drugs? ¿Por qué hay todavía personas adictas a las drogas? Why is there still violence and struggle and misery ¿Por qué hay todavía violencia, desesperación, miseria in every corner of the globe? en cada rincón del mundo? Has adherence to the advice of experts improved the situation on earth? El adherirnos a los consejos de los autollamados expertos ha mejorado la situación en la tierra? No, No, because man's wisdom is not enough. porque la sabiduría del hombre no es suficiente. We boast and we glory in our own wisdom Presumimos y nos gloriamos en nuestra propia sabiduría and in our own ability to reason and solve problems. y en nuestra habilidad de razonar y resolver problemas. And in doing that, we Yeah. have become subject to our own wisdom, Y al hacer eso nos hemos convertido en el sujeto de nuestra propia sabiduría and it has become a master over us. y se ha convertido en nuestro maestro. We judge by logic and reason Juzgamos por lógica y por razonamiento rather than by the revelation and wisdom of God. en lugar de juzgar por la revelación y la sabiduría de Dios. Now, man's strength. La fuerza del hombre. Man also boasts in the power of his arm. El hombre también presume de la fuerza de sus manos. Obviously, as an American myself, Obviamente el hermano, como un americano, yo no. I grew up being fed a diet of propaganda about the strength of America and America's military. El hermano dice, crecí como con una dieta de propaganda o con una cantidad de propaganda en cuanto al poder militar que tiene Estados Unidos. We are taught to glory or revel in the strength of our military. Se nos enseñó a presumir de la fortaleza de nuestro ejército. It's a point for Americans of national pride, Es un asunto de orgullo nacional, but it's also a source of comfort
for us individually. Pero también es una cuestión de comodidad para nosotros. But why? ¿Pero por qué? Why is military power comforting to us? ¿Por qué es el poder militar una comodidad para nosotros? Has God not already overthrown every other world power? ¿A poco Dios no ha destronado a todos los otros poderes hasta hoy? Has not every single other global empire collapsed? ¿No ha colapsado todo imperio global que ha existido? How many great kings presented themselves as gods, ¿Cuántos reyes se han presentado ellos mismos como Dios only to be made fools by the one true God? para que después los haga parecer como tontos? And how many idols has God smashed to pieces? ¿Y cuántos ídolos Dios ha despedazado? To Moses and his people, Para Moisés y su gente, the Egyptians were the strongest. los egipcios eran los más fuertes, But God defeated them with 10 plagues and an ocean. pero Dios los derrotó con plagas y un océano. Daniel, the prophets Daniel and Jeremiah were carried off to Babylon to serve pagan kings. Daniel y Jeremías fueron llevados a Babilonia para que sirvieran a reyes paganos. But those prophets outlasted all of those kings. Pero esos profetas vencieron a todos esos reyes. And how often do you personally think about the Assyrian Empire? ¿Qué tan a menudo piensan ustedes en el imperio asirio? In total, that great nation ravaged the eastern part of the world for nearly 1,400 years. Ellos, por cerca de 1400 años, arrasaron con toda la parte oriental del mundo. Several of the prophets wrote about the horrors that befell Israel at the hands of the Assyrians. Muchos de los profetas escribieron acerca de los horrores que sufrió Israel en manos de los asirios. And Isaiah, the prophet, even reported that their warriors were so numerous Y Isaías aún reporta que sus guerreros eran tan numerosos, que eran tantos, that the arrows they fired made the sky dark. que las flechas que ellos enviaban oscurecían el cielo. And so what? ¿Y qué? Where are they now? ¿En dónde están ahora? You might know of Emperor Nero, who ruled Rome. Pues sabrán ustedes del emperador Nerón, que gobernó Roma. That society was the most anti-Christ society that has existed so far. Esa es la sociedad más anticristiana que ha existido hasta la fecha. And yet, the seeds of Christianity bloomed from the blood of the martyrs. Y aún así, las semillas del cristianismo florecieron en esa sociedad. The power that we boast in, El poder en el que nosotros presumimos it's like a rabid dog that we think we can control. es como un perro rabioso que pensamos que podemos controlar. It's like an all-consuming fire that eventually burns itself out. Es como un fuego que parece que va a consumir todo, pero al tiempo se apaga solo. Man's strength, unbound, unfettered by God, always results in destruction. El poder humano, si no está limitados por Dios, siempre resulta en destrucción. The temptation for every man and woman La tentación de todo hombre y mujer is to trust in the power of their own strength over the power of God, es confiar en nuestro propio poder en lugar de confiar en el poder de Dios. even though He has consistently shown that human might is nothing. A pesar de que Él siempre consistentemente nos ha mostrado que el poder humano no significa nada. Man's riches are much the same. Las riquezas humanas son similares And I understand that it can be an unpopular opinion today, y entiendo que pueda ser una opinión poco popular en estos días, but Scripture doesn't lead us to believe that there's anything wrong with wealth in and of itself. pero la Escritura no nos dice que el dinero sea algo malo en sí mismo o que la riqueza sea malo en sí mismo. It's not money that is the root of all kinds of evil, No es el dinero la raíz de todos los males, but it's the love of money. sino el amor al dinero. Owning things
Tener cosas and being able to own more y things ser capaces de tener más cosas is not an indicator of a sinful lifestyle. no es un indicador de una vida pecaminosa. And inversely, Inversamente, poverty is not an indicator of a godly life. el ser pobre no es indicador de una vida llena de Dios o cercana a Dios. But we have made the acquisition of money and stuff, Pero hemos hecho de la adquisición del dinero y de las cosas, we have made it such an idol that hemos our, hecho un ídolo that our world revolves around it. que nuestro mundo gira alrededor de él. We give precedent to those who are wealthier than us. Le damos preferencia a esos que son más ricos que nosotros. We listen more closely to their opinions, Escuchamos más atentamente sus opiniones, as if their vast fortunes mean they are somehow different than the rest of everybody else. como si el hecho de que tuvieran fortunas tan grandes los hagan diferentes a nosotros. We can't help but do this No podemos dejar de hacer esto because wealth and leisure is all we think about. porque en las cosas que más pensamos es en tener riquezas y en tener entretenimiento, comodidades. All of these things, Todas estas cosas, wisdom, might, and riches, sabiduría, poder, riquezas, we have elevated above their proper station. las hemos elevado por encima de su situación apropiada And we revel in them. y presumimos de eso, We glory in them. nos gloriamos en ellas. Just like Eve, who believed the whispering of the serpent in the Garden of Eden. Como Eva, que creyó el susurro de la serpiente en el jardín del Edén. We have not denied the instructions of God, No negamos las instrucciones de Dios, but we have twisted and perverted them pero las hemos retorcido, las hemos pervertido so that they bear no resemblance to God's original intended use. y ya no se parecen a la idea original o a la intención original de uso que tenía Dios. Masters rather than servants. Se han hecho maestros en lugar de ser siervos. And from our great wisdom, power, and riches Y de nuestro gran sabiduría, poder y riquezas, is born this sinful self-confidence nace una confianza en nosotros mismos pecaminosa. And this sinful self-confidence boasts the ability to solve all of our greatest problems. Que nos lleva a presumir que tenemos la capacidad de resolver los más grandes problemas, When in fact, cuando en realidad our greatest problem is ourselves. nuestro más grande problema somos nosotros mismos. It's ironic Es irónico that even though we count ourselves so strong and Que- so capable, que aunque pensamos que somos tan fuertes y tan capaces, humanity never seems to run out of problems. la humanidad nunca deja de tener problemas. While we go on proposing solutions with our great wisdom, Mientras vamos proponiendo soluciones con nuestra gran sabiduría, we don't realize that we are in fact the cause of all of our discontent. no nos damos cuenta que nosotros somos de hecho la causa de nuestra inconformidad. This is ironic and even a bit silly, Es irónico y un poquito tonto, but most of all, it should bring us great sorrow. pero principalmente nos debería de traer gran pesar. That mankind is so blind to his own inadequacy Que el hombre sea tan ciego a su propia deficiencia, that we put our trust in the same blind and deaf masters que pongamos nuestra confianza en los mismos maestros ciegos y mudos and we repeat the same foolish sins as every other civilization. y repitamos los mismos pecados necios de otras civilizaciones. Let not the wise man boast in his wisdom. No se alabe el sabio en su sabiduría, Let not the mighty man boast in his might. ni en su valentía se alabe el valiente, Let not the rich man boast in his riches. ni el rico se alabe en sus riquezas. Why? ¿Por qué? Because those things are insufficient to save, Porque esas cosas son insuficientes para salvar, either from earthly trouble or spiritual trouble. ni de los problemas terrenales ni de los problemas espirituales. And I know that you all have heard the gospel. Yo sé que han escuchado el Evangelio,
that it is God alone who saves and rescues. que solamente Dios salva y rescata Only through the atoning sacrifice of his son Jesus. a través del sacrificio de su Hijo Jesús. We cannot reason our way out of hell. No podemos a través de nuestro razonamiento librarnos del infierno. We cannot force our way into the kingdom of God. Tampoco podemos forzar nuestro camino hacia el reino de Dios. And our wealth means nothing in light of the riches of Christ. Y nuestras riquezas no significan absolutamente nada cuando las comparamos con las gloriosas riquezas de Cristo. Do you know this? ¿Sabes esto? I have to confess Debo confesar that I will admit often, yes, que admito que sí. I know that my wisdom counts for nothing. Yo sé que mi sabiduría no sirve de nada. When I'm reading the Bible or when I'm under the gaze, when I'm looking at a preacher, Cuando estoy leyendo las escrituras o cuando estoy bajo la mirada de un predicador, but as soon as I get in my car, pero tan pronto como me subo a mi carro, I begin making plans rather than offering my insecurities or trusting God. comienzo a hacer planes en lugar de ofrecerle a Dios mis inseguridades. We are no different than the Israelites of Jeremiah's time. Nosotros no somos diferentes a los israelitas de los tiempos de Jeremías. We have the same burden Tenemos las mismas cargas that we are all trying to save ourselves from calamity. que estamos tratando de salvarnos nosotros mismos de las calamidades. So if our own wisdom, strength, and riches are useless saviors, Así que si nuestra sabiduría, fortaleza y riqueza son inútiles, then how do we view God's wisdom, strength, and riches? ¿cómo miramos entonces la sabiduría, la fortaleza y las riquezas de Dios? First, let's observe God's wisdom contrasted with our own. Primero vamos a contrastar o a observar la sabiduría de Dios contrastada con la sabiduría humana. Quite simply, God identifies himself as not only a good place to look for wisdom, Primero, Dios se identifica a Él mismo no solo como una fuente, como un lugar para ir, para recibir consejo, but as the source of all true wisdom and understanding. sino como la misma fuente de toda la sabiduría y el verdadero entendimiento. Proverbs 2:6 says, Proverbios 2:6, y déjeme leerlo aquí, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. God's words are wisdom. Las palabras de Dios son sabiduría. The word of God is wisdom. La palabra de Dios es sabiduría. But in man's own wisdom, Pero en la sabiduría del hombre, we often dismiss the Bible as just a list of rules. muy a menudo hacemos a un lado la Biblia, pensamos que es simplemente una lista de reglas Or as a bunch of suggestions for how people could be well behaved. o un grupo de sugerencias que nos enseñan cómo la gente se debe comportar. All this while we search for answers within ourselves. Y hacemos eso y buscamos la respuesta dentro de nosotros mismos. We might reference God's word when it reinforces our own position, Buscamos la palabra de Dios o hacemos referencia a la palabra de Dios cuando queremos que refuerce nuestra posición. but we have much difficulty letting God's word determine our positions in the first place. Pero tenemos mucha dificultad dejar que la palabra de Dios determine nuestras posiciones en primer lugar. Is that not crazy? ¿No es un tanto loco? Is that not foolish? ¿No es necio? Is that not what God calls the opposite of wisdom? ¿No es eso lo opuesto a lo que Dios llama sabiduría? And we know that what God says is true, Sabemos que lo que Dios dice es verdad and everything that God says is true. y todo lo que Dios dice es verdad. And not only is it true, Y no solo es verdad, but when God speaks, it is the best and truest thing.
Pero cuando Dios habla es lo mejor y lo más cierto. And everything that God has ever done Y todo lo que Dios ha hecho is the best and wisest thing that has ever been done. es lo mejor y lo más sabio que ha sido hecho. And the Bible is God's revelation of himself to us. Y la Biblia es la revelación de Dios para nosotros. It is him speaking perfectly to us. Es a Él hablando perfectamente a nosotros. He has used human authors to record it, Él ha usado a autores humanos para escribirla and he has divinely preserved exactly what he wants us to know y about Él ha himself preservado exactamente de una manera divina lo que Él quiere que sepamos and how to glorify him. acerca de Él y de cómo glorificarle. Even Christians, Aún cristianos, misled by our own wisdom, engañados por nuestra propia sabiduría, we so often disregard God's clear teachings in the Word. a menudo hacemos a un lado las claras enseñanzas de Dios Because it conflicts with our modern way of thinking. porque contradicen o entran en conflicto con nuestras modernas, con lo que el mundo actual nos dice. On one hand, we claim to love the God of the Bible, Por un lado, proclamamos el amor del Dios de la Biblia, we claim to love him for what he has done for us in Christ Jesus, proclamamos el amor que Él nos ha dado a través de Cristo, but then we shy away from being honest with ourselves pero después evitamos ser honestos con nosotros mismos and with others about topics that cause friction. y evitamos temas que pueden causar fricción Between us and others and us and our culture. entre nosotros y los demás y entre nosotros y nuestra cultura. The difference between God's wisdom and our own La diferencia entre la sabiduría de Dios y nuestra propia sabiduría is that our own wisdom is based upon our limited understanding of the world. es que nuestra sabiduría está contenida por nuestro entendimiento limitado del mundo. But the creator of the universe is not limited by such things, Pero el creador del universo no está encerrado por esos límites. and he understands it all. Él entiende todo. We allow temporary circumstances Nosotros permitimos que circunstancias temporales to change how we perceive the world, cambien cómo percibimos el mundo, while God is above it all, mientras que Dios está por encima de todo and he's not bound by time or space. y no está limitado por tiempo, por espacio. If we fear and revere the Lord, Si nosotros tememos y reverenciamos a Dios, then we understand that he knows the bigger picture. entonces entenderemos que Él tiene el panorama completo. And like I said before, God wrote an entire book to teaching wisdom, or dedicated an entire book to teaching wisdom. Y como dije antes, Dios dedicó todo un libro a enseñarnos sobre sabiduría. And if you would read the first 7 verses of Proverbs, Proverbs 1 through 7. Proverbios 1 al 7 dice de la siguiente manera: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. To know God and understand what he wants is wisdom. Conocer a Dios y lo que Él quiere, eso es sabiduría. God has told us clearly that wisdom is a good thing, Dios nos ha dicho claramente que la sabiduría es algo bueno. and to be foolish and ignorant means to not know him. Y ser necio e ignorante significa no conocer a Dios. But thankfully, Pero gracias, the word also says that if you lack wisdom, la palabra también dice que si nos falta sabiduría,
then ask God and he will give it to you. Podemos pedirle a Dios y Él nos la dará. God wants you to know him, Dios quiere que lo conozcamos, and he wants you to understand him, quiere que lo entendamos. and he wants you to be wise. Dios quiere que seas sabio. Now, God's strength. La fuerza de Dios, la fortaleza de Dios. God's strength, rather than being an overwhelming force, La fortaleza de Dios, más que ser una fuerza abrumadora, as we sometimes imagine strength to be, como imaginamos que su fuerza es, God displays his power by subduing those who think that they are strong. Dios muestra su poder sometiendo a aquellos que creen que son fuertes en ellos mismos. God's strength is not the selfish wrath of Goliath, La fuerza de Dios no es una ira egoísta como la de Goliat. but it is the sure confidence of David. Es más bien como la segura confianza que mostró David. God spoke to Job from the tornado, You changed the word over there. whirlwind. It's fine, it's fine. I'm just kidding. Dios le habló a Job a través de un tornado. And he calls Job to reckon with the fact Y le pidió a Job que reconociera that the most deadly beasts que las bestias más feroces and the most skilled men y los hombres más hábiles cannot compete with his might. no pueden competir con su fortaleza, con su poder. And I mentioned before about the myriad examples of world powers who are now nothing. Y como he mencionado antes, con los varios ejemplos de potencias mundiales que han existido antes, But all throughout Scripture, God has shown his supremacy over armies. pero a través de toda la escritura Dios ha mostrado su supremacía sobre todos los ejércitos. He either crushes them in an instant, Él a veces los destruye en un instante, like in the book of 2 Kings, como en Segunda de Reyes, when the entire army of Syria cuando todo el ejército de Siria came to kill the prophet Elisha. vino a matar al profeta Eliseo, Or he uses them for his own purposes, o lo usa para sus propios propósitos, like he does in Jeremiah's time. como pasa en los tiempos de Jeremías. He is the storm, Eres la tormenta, but he also calms the storm. pero también calma la tormenta. His strength was displayed when our Lord Jesus comforted the apostles. Su poder se mostró cuando el Señor Jesús consoló a los apóstoles And when he stopped the waves with just one word. y detuvo las olas con solo una palabra. Another unsolvable problem, Otro problema irresuelto, God has the power over death. Dios tiene poder sobre la muerte. Many times throughout Scripture, Muchas veces a través de la Escritura, God testifies to his own strength Dios testifica de su propio poder by raising people from the dead. resucitando personas. We all know the name of Lazarus Conocemos a Lázaro, because his name was synonymous with resurrection. su nombre es un sinónimo de resurrección. But he wasn't the first, Pero él no fue el primero and he definitely wasn't the last y definitivamente no fue el último to be raised from the dead by God. que será levantado de la muerte por Dios. Death is a problem that we can't solve. La muerte es un problema que no podemos resolver. 100% of people who have been born will die El 100% de las personas que han nacido morirán, because 100% of us have inherited the sin nature of Adam. porque el 100% de las personas que nacimos hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. But God is not deterred by death. Pero Dios no ha sido vencido por la muerte. In fact, he's the master of it. De hecho, Él es el maestro de ella. He is the strong Lord of both our lives and our deaths. Él es el Señor fuerte tanto de la vida como de la muerte. Now let's think about God's riches. Ahora, las riquezas de Dios. In contrast to the wealth that all men pursue, En contraste con las riquezas que todos los hombres perseguimos, God instead offers satisfaction and rest. Dios ofrece satisfacción y descanso. Infinite wealth Riquezas infinitas, because he promises that you will be infinitely satisfied porque promete que estarás infinitamente satisfecho in the gift that Christ has already bestowed. en el regalo que Jesucristo ya te ha otorgado.
Men attain wealth through tireless effort. El hombre obtiene riquezas a través de esfuerzos cansados, Through working, saving, and investing. trabajando, ahorrando e invirtiendo. But God's riches are the product of resting in the finished work of Christ. Pero las riquezas de Dios son el resultado o el producto de descansar en el trabajo completo de Jesucristo. And there's another passage of Scripture, Matthew 6, verses 24 through 27. Let's see if I I'm can sorry, do it. 26 and 27. Let's see if I can do it from here. Okay. Mirad a los árboles, a los peces, mirad a las aves del cielo, que ni siembran ni ciegan ni recogen en graneros, pero su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que todas ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice Reina Valera. Confidence in God's provision and a lack of anxiety La confianza en la provisión de Dios y una ausencia de ansiedad, those are the promised riches that God provides to those who love Him. esas son las riquezas prometidas que Dios ha dado a los que le aman. So then we see that even when man pursues things that are good, Así que vemos que aun cuando el hombre persigue cosas que son buenas, these good things can never measure up to God's standards. aún esas cosas buenas no alcanzan a cumplir con el estándar de Dios. The Lord reminds His people through Jeremiah's prophecy here El Señor nos recuerda a través de la profecía de Jeremías aquí, that their wisdom, their strength, and riches are not going to save them. que su sabiduría, sus fuerzas y sus riquezas no los van a salvar. And if you know the book of Jeremiah, Si conoces el libro de Jeremías, you know that the context of our short verses today is that God is pronouncing judgment on Israel. sabes que en estos cortos versículos Dios está pronunciando juicio contra el pueblo de Israel. And this is for generations of rebellion and idolatry. Esto es por generaciones de rebeldía e idolatría. God's people, in their own wisdom, Las gente de Dios en su propia sabiduría they thought that their knowledge would expand pensaban que su conocimiento se iba a expander, by incorporating the traditions and the religions of the pagans around them. incorporando las tradiciones y las religiones de otras culturas paganas. Israel had also grown strong enough that they didn't have to be afraid. Israel también se había hecho más fuerte como para no temer They could defend their own territory now. de bandas enemigas porque ellos podían defender su propio territorio. And Israel was also located in a very, very prosperous region. Israel también estaba colocado en una región muy próspera. They had more natural resources than any other nation around them. Tenían más recursos naturales que las naciones alrededor de ellos. They were strong, and they were wise, and they were rich. Eran fuertes, eran sabios y eran ricos. And God was bringing all that to an end. Y Dios estaba a punto de terminar con todo eso. This is also our problem today. También es nuestro problema el día de hoy. We're not just studying this text in its historical context, No estamos estudiando este texto nada más en su sentido histórico and we're not just evaluating how God dealt with His people then, y evaluando cómo Dios trató con su gente en aquellos entonces, but God is dealing with us now. pero también que Dios está tratando con nosotros ahora. Men have not stopped sinning in the exact same way. El hombre no ha parado de pecar en exactamente la misma manera. So then, the warning for them is Así a que la warning for us. advertencia para ellos es la advertencia para nosotros. And the question we must ask ourselves when we read these kinds of warnings Y la pregunta que debemos hacernos cuando se nos presentan este tipo de advertencias, how then should I live so that I can please God? ¿cómo debo de vivir para agradar a Dios? In fact, this should be a question you ask yourself every time you open your Bible. De hecho, esa debe ser la pregunta cada vez que abrimos la Biblia. How can I please God? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Is there a command or an example to follow? ¿Hay un mandamiento o un ejemplo a seguir? Is there something I should stop doing or start doing?
Hay algo que debo de dejar de hacer, algo que debo empezar a hacer. Should I change my thinking about a topic? Debo de cambiar mi manera de pensar acerca de algún asunto. Godly wisdom dictates that when God speaks, La sabiduría divina nos dice que cuando Dios habla, we should listen and obey. debemos escuchar y obedecer. And very fortunately for us, in this short passage, Y afortunadamente para nosotros en este corto pasaje, God's warning is immediately followed by instructions on how to please Him. la advertencia de Dios está inmediatamente seguida por las instrucciones de cómo agradarle. Verse 24. Verse 24, más que se me perdió. Right? Jeremías 9:24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. So God demands that we be truly wise and know Him first and foremost. Así que Dios quiere que seamos verdaderamente sabios y que le conozcamos primeramente a Él. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. El principio de la sabiduría, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. And I'll conclude with this. Y voy a terminar con esto. God also reveals 3 unique traits about Himself that He takes pleasure in. Dios revela 3 características únicas acerca de Él en las que se regocija o en las que le agradan a Él. His steadfast love, Un amor, pero el amor incondicional, ¿no? His justice, Justicia and His righteousness. y rectitud. So because these things are important to God, Así que puesto que estas cosas son importantes para Dios, they should be important to us. deben ser importantes para nosotros. Steadfast love, Amor, pero el amor incondicional a Dios. this does not mean that God is simply nice. Esto no significa que Dios es simplemente buena persona. That is a misunderstanding that has caused people to question God. Eso es un malentendido que ha causado que muchas personas cuestionen a Dios When God does things that don't fit their definition of nice. cuando Dios hace cosas que no cumplen con la definición de bonito que ellos tienen. But instead, God is patient Pero en lugar de eso, Dios es paciente and long suffering. y es sufrido. His love and His kindness is measured in millennia. Su amor y su bondad se miden en milenio, en 1000 años, digamos, And not brief moments. y no en momentos breves. His love towards us is a patient love that endures, Su amor hacia nosotros es un amor paciente que permanece despite how often we sin against Him. sin importar qué tan a menudo hemos pecado contra Él. He delights in this kind of love. Él se deleita en este tipo de amor. And if we want to please Him, Y si queremos agradarle, then we should attempt to emulate the kindness of God. debemos entonces intentar emular esa bondad o ese amor de Dios. As for justice and righteousness, Sobre justicia y rectitud, this is not the same as our human concept of righteousness. esto no es lo mismo concepción humana de rectitud. It's not fairness No es simplemente el ser recto, in the sense that everyone gets blessings or curses that they deserve. en el sentido de que cada quien recibe las bendiciones o las maldiciones que merecen. In fact, there's quite a few people in the Bible who cry out to God for fairness. De hecho, hay algunas personas en la Biblia que clamaban a Dios por justicia o por rectitud, For their enemies to be punished para que castigara a sus enemigos and they themselves to be rewarded. y que los bendijera a ellos. But God's justice doesn't work like that. Pero la justicia de Dios no funciona así. Instead, En lugar de eso, God sees beyond the temporary state of our world, Dios mira mucho más allá del estado temporal de nuestro mundo. and He's concerned with the everlasting. Y a Él le importa lo eterno. In our scripture, He says, I am the Lord. En nuestra escritura dice, yo soy el Señor. And I don't know how it is in Spanish, but in English,
En Spanish dice, así dijo Jehová. Okay. It uses Jehová. That word, Lord, in English, La palabra en el versículo 23, Jehová, en inglés dice Lord. Como que en inglés tienen un poquito temor ponerle Jehová, en español, Reina Valera no tanto. that's the word that God, that's the name that God chooses to call himself. Esa es la palabra que Dios escoge para llamarse a Él mismo. In French, he says, l'Éternel. En francés es l'Éternel, o sea, el eterno. Très bien. And that means the eternal one. Quiere decir el eterno o el que dura para siempre. And the eternal one practices patient love, justice, and righteousness in the earth. Y ese eterno practica el amor, la justicia y la rectitud. If God were concerned with fairness, Si a Dios le preocupara simplemente la justicia, la rectitud, then every one of us would be dead and in hell right now. todos nosotros estaríamos muertos y en el infierno. We are all sinners, Todos somos pecadores and the penalty for our sin is eternal death. y el pecado y la paga del pecado es muerte, muerte eterna. And very unfairly, Y de una manera injusta, instead of destroying all of mankind for En lugar de breaking des- his law, en lugar de destruir a toda la humanidad por haber quebrantado sus leyes, God instead sacrificed his son as the payment for our sin Dios sacrificó a su único hijo como el pago por nuestros pecados, to satisfy his perfect justice. para satisfacer su perfecta justicia. This is the kind of justice that God delights in. Ese es el tipo de justicia en la que Dios se deleita. I'm sure the Israelites didn't consider how their unearned prosperity was the opposite to God's own character. Estoy seguro que los israelitas no consideraron cómo su prosperidad, mala vida, estaba en un contraste con el carácter de Dios. In man's own wisdom and our own sense of righteousness, En la propia sabiduría del hombre y en nuestro propio sentido de la justicia, we see ourselves as oppressed and downtrodden, nos vemos nosotros como oprimidos, como víctimas, just like Israel did. como Israel. Often just victims of circumstance trying to get by. A menudo solo víctimas de las circunstancias tratando de sobrellevar las cosas. But that's not true. Pero esto no es verdad. We are all, in fact, guilty. Todos somos, en realidad, culpables. But the gospel is that God delights to save the guilty. Pero el Evangelio dice que Dios se deleita en salvar al culpable. And if you have believed in the Lord Jesus Christ, and if you have committed to obeying him, Si tú has creído en el Señor Jesucristo y te has comprometido a obedecerle, then you are saved and you are reconciled to God. entonces eres sabio y te has reconciliado con Dios. And as Christians, we must be concerned with what pleases God. Y como cristianos debemos estar preocupados con lo que agrada a Dios. So rather than relying on what the world counts for wisdom En lugar de preocuparnos en lo que el mundo llama sabiduría or on our own abilities, o en nuestras propias habilidades, we will please God nosotros agradaremos a Dios by patiently loving those who do not deserve love amando de manera paciente a aquellos que no merecen ser amados and proclaiming God's justice, y proclamando la justicia de Dios, the justice that turns God's enemies into God's children. esa justicia que convierta a los enemigos de Dios en sus hijos. The good news of the gospel Las buenas nuevas del Evangelio is that we who are foolish and strong, es que nosotros que somos necios y fuertes, we can be made wise by fearing and obeying God. podemos ser hechos sabios temiendo y obedeciendo a Dios. Amen. Can you pray for us? Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por estos momentos, gracias por nuestro hermano Sean, sabemos de su vida, del testimonio, del trabajo que él hace ahí en Francia, te agradecemos por él y te agradecemos sobre todo por tu palabra, por este mensaje,
Permite que este mensaje encuentre cabida en nuestros corazones, que no sea nuestra sabiduría, que no sean nuestras fuerzas, la riqueza poca mucha que tengamos, que no nos creamos lo suficientemente hábiles, capaces de hacer las cosas, que sepamos sabiamente con tu sabiduría que debemos recurrir a ti, Señor. Nuestra vida está en tus manos, en ti confiamos, en ti le encomendamos, en ti somos sabios, en ti somos fuertes, en ti somos ricos. En nosotros, Señor, si entendemos, sabemos que no somos nada. Gracias por este mensaje. Bendice este pueblo y bendice, Señor, a nuestro hermano Sean también. En Cristo Jesús. Amén.